Buenas tardes, nuevamente con ustedes para seguir compartiendo algunas ideas en referencia a los delitos de comisión. Los lineamientos generales ya los hemos recorrido, algunos análisis de estas conductas en el ámbito de la imputación objetiva y la necesidad de generar valoraciones normativas. También ya los hemos tenido, hemos conversado sobre ello. Hoy día vamos a conversar brevemente sobre el ámbito de los llamados delitos de peligro. Delitos de peligro que evidentemente responden a una pauta de política criminal y yo diría igualmente a la autodeterminación que tienen los estados para fijar algunos criterios normativos en el ámbito de las nuevas criminalidades o en el ámbito de lo que, si me permiten, Manuel Cancio Melea considera que es el ámbito de prever ciertas conductas para prever, considerar ciertas conductas para prever la lesión de bienes jurídicos de naturaleza colectiva. Este es un tema interesante, novedoso en cierta forma, en la medida de que, si bien es cierto, estamos frente a la llamada figura de adelantamiento en las reglas de punibilidad, no solamente situándonos en el camino al delito, sino en el bosquejo y en el análisis de estas conductas que la tarde de ayer decíamos tienen necesariamente que ser más allá del riesgo permitido, tienen que generar un superávit al riesgo permitido. Y estas conductas que hoy nos interesan analizar en este suceso y en este contexto, evidentemente que se encuadran dentro de lo que podríamos denominar no solo adelantamiento a las barreras de punibilidad, sino el ámbito de probabilidad cierta de afectación a un bien jurídico. El ámbito de un juicio llamado por algunos de previsibilidad o de posibilidad concreta de afectación al bien jurídico. Y como les dije también hace un momento, frente a conductas que evidentemente afectan el ámbito colectivo de determinados bienes jurídicos y por ende podrían estar generando posiblemente una mayor dañosidad social. Y evidentemente otro concepto que me interesa mucho, que es el de las conductas peligrosas hoy en día. En ese contexto, entonces, es que empezamos a hablar de estos llamados delitos de peligro. El centro que genera esta previsión normativa se genera en una condición necesaria e irrenunciable hoy en día. No generar o no hacer peligrar bienes jurídicos. Y creo que fundamentalmente tiene que ver también con dos principios que como fuente limitadora de jus puniendi nos interesan. ¿Cuál es la posición o la reacción del principio de legalidad y del principio de lesividad frente a un adelantamiento de las barreras de punibilidad con la construcción normativa de los delitos de peligro? En el caso peruano, el artículo 4, el título preliminar del Código Penal Sustantivo, ya habría previsto en el catálogo de delitos no solamente a los de resultados, sino también a los de peligro. Será reprimible toda aquella conducta que afecta a bienes jurídicos o que lesiona bienes jurídicos, e igualmente aquellas conductas que ponen en peligro al bien jurídico.
En consecuencia, el diseño normativo, que entiendo es consensuado en Latinoamérica, ya ha previsto en su catálogo de delitos la fórmula para los delitos de peligro. En este orden de ideas, habría que sostener que, como dice el profesor Moreno Alcázar, se tratan de resultados objetivos sobre el que se realizan estos controles de previsibilidad. Por lo dicho, en esta consideración de figuras que ponen en peligro los bienes jurídicos, creemos que las técnicas legislativas o las modalidades sistemáticas que utiliza el legislador podrían reflejar dos parámetros. Cuando estamos frente a un delito de peligro abstracto y cuando estamos frente a un delito de peligro concreto. Otra reflexión antes de abordar estos temas y esta distinción es en qué escenario surgen, cuál es el escenario social en el que surgen. Ya habíamos dicho hace un momento de que importa la protección de los bienes jurídicos colectivos. Estos generan tanto problema y tanta dificultad con el principio de legalidad. No cabe la menor duda de que a Europa probablemente les preocupó y les preocupa como corresponde una previsión respecto a la figura del terrorismo. Un delito, por cierto, de gravedad extrema y que pone en cuestión y en riesgo no solamente el ámbito de determinados bienes jurídicos, sino probablemente bienes colectivos que en trascendencia van ahí de la mano, la protección a la vida, a la protección a la organización misma de un Estado democrático, en fin. Pero estas previsiones preventivas con el ámbito de proteger o de tutelar o de impedir la realización de conductas peligrosas en el ámbito o en el marco del terrorismo, en el caso de Latinoamérica, más bien tienen una presentación no en ese contexto o no contextualizada socialmente ahí. Lo que hemos visto últimamente, en el caso peruano y en el caso probablemente latinoamericano, es la construcción de lo que primigeniamente se llamaban asociaciones ilícitas para delinquir y que hoy en el nomen juris les llamamos ya organizaciones criminales, por supuesto con las diferencias típicas que tenían una y otra figura. El solo hecho de ser miembro de una estructura organizada a efectos de un propósito de delinquir, per se ya constituye un delito. Sé que la discusión pasa por entender si estamos frente a un peligro abstracto o si estamos frente a un peligro concreto. La construcción típica de la asociación ilícita para delinquir en el Perú primigeniamente creo que esbozaba una línea de peligro abstracto. Sin embargo, lo que ya hoy significa esta legislación especial en materia de lucha contra el crimen organizado sí ha abierto una posibilidad distinta de entender de que es un peligro más concretizado, es un peligro más real, es un peligro más inminente a la afectación de determinados bienes jurídicos. Organizaciones criminales para delinquir en el tiempo en materia de corrupción, para delinquir en el tiempo en materia de extorsión, de robo, para delinquir en el tiempo en materia de lavado de activos, de tráfico ilícito de drogas, en fin. ¿Qué duda cabe que este fenómeno criminológico de las organizaciones criminales, con el poder y la sofisticación obviamente económica, el soporte logístico que les brinda justamente su capacidad organizativa y su capacidad económica, evidentemente tienen que ser tratadas en una perspectiva distinta?
Estos delitos que definitivamente comprendían no solamente la esfera de la planificación, el peligro o posibilidad de peligro, de concreción, ¿no es cierto? Ponen en evidencia una exigencia normativa que es justamente la que pretendemos hablar hoy. Por tanto, esta protección jurídico-penal no solamente frente a los menoscabos en sustancia o los planteamientos concretos de afectación a un bien jurídico, sino de anteponernos o situarnos en el estadio previo del resultado y de la lesión, hoy por hoy considero que sí son legítimas. Legítimas en el ámbito de su regulación normativa y legítimas en el ámbito de la autodeterminación que tienen los estados para poder enfrentar decidida y positivamente estos nuevos fenómenos criminológicos. Sin embargo, habría que precisar de que existe una necesidad de también ejercer control constitucional respecto a la determinación ya en los casos concretos si efectivamente estamos o no estamos, en el ejemplo que he propuesto, frente a una organización criminal. Yo participo de la idea de que cuando un fiscal en el ámbito de la investigación decide considerar a los sujetos investigados como miembros de una organización criminal y per se, procesalmente, el abanico del plazo temporal de investigación se extiende o se hace más lato, en el ámbito probatorio, la posibilidad de utilizar prueba trasladada, el derecho penal de autor vivo y coleando en este escenario, en reglas de excepción, como decía ayer, en reglas de excepción. Pero toda esta todo este parámetro, de enfrentar o de enfocarse decididamente en la lucha contra el crimen organizado, no puede de ninguna manera escapar a mínimos controles de legalidad y de constitucionalidad. Y digo esto porque ya en el caso peruano ha existido más de un ejemplo en el que la delimitación y determinación de fiscalía por considerar a un grupo de investigados como miembros de una organización criminal han sido llevados vía tutela de derechos, que es un mecanismo procesal de naturaleza constitucional ante el juez de garantías, para los efectos de que éste se pronuncie si realmente estábamos o no estábamos frente a un fenómeno de crimen organizado. Esto en procura de resguardar y de tutelar, por supuesto, ciertos derechos del imputado, ciertas garantías del proceso, evidentemente, y darle esa cobertura y esa contextualización de proceso justo a esta persecución. Ver si en el ámbito de los elementos circundantes a la tipicidad el peligro realmente es concreto. Analizar y concretizar en el solo ser miembro de la organización aquellas conductas que justamente estaban orientadas, estaban encaminadas a la determinación delictual en el tiempo. Más allá de su estructura, más allá de la división de roles, más allá del ámbito operacional en el cual obviamente se desarrollan. Es un tema interesante y voy a poner un caso concreto. La hija de un expresidente en el Perú, la señora Keiko Sofía Fujimori, está hoy con un mandato de prisión preventiva, está cumpliendo justamente esta medida cautelar de naturaleza personal. Y cuando se le investigaba preliminarmente, justamente se determinó de que la investigación iba a girar en torno al ámbito de una organización criminal, de una presunta organización criminal. Obviamente se tenían como actos preliminares investigativos ciertas delaciones en algunos aspirantes a colaboradores eficaces, se tenían probablemente
el segmento de mucha prueba documental. Se tenía algunos indicios con cierta fuerza probatoria, algunos elementos de convicción, como dicen nuestros fiscales, fundados y graves, y esto posibilitó, en primer lugar, que se dicten detenciones preliminares judiciales y posteriormente prisiones preventivas, como la que está padeciendo. Ella, sin embargo, propuso un control ante el juez de garantías para que se manifieste si estábamos o no frente al ámbito de una actitud o de una conducta o de conductas presuntamente delictivas enmarcadas dentro de una organización criminal. El debate que se abrió, el debate que se generó, estuvo situado, estuvo enmarcado a ella, la imputada principal, como presidenta de un partido político en el Perú. Este partido político, por supuesto, de raigambre fujimorista, y era la heredera del expresidente Alberto Fujimori, no concebía, desde la perspectiva de su defensa, la idea de que el partido político sea considerado como una organización criminal. Esto era un tema bastante delicado, políticamente hablando, porque daba la sensación, daba una primera impresión de que los partidos políticos como estructuras, como organizaciones sociales, estaban hechas y estaban estructuradas para delinquir. Y esto era sumamente preocupante porque los controles o los filtros por ante las instituciones electorales, decíamos, habrían fracasado. Pero luego Fiscalía nos aclaró la plana. Y Fiscalía nos dijo, no estamos sosteniendo de que el partido político sea una organización criminal. Los partidos políticos en un ámbito de democracia tienen derecho a participar activamente en la vida política de un país, y este partido político que representaba o que representa a esta señora igualmente, así que no es que el partido político sea una organización criminal, decían los fiscales. Lo que sucede es que dentro de ese partido político se ha enquistado una organización criminal para percibir fondos de procedencia ilícita y poder insertarlos en el ámbito de nuestra economía, en el ámbito nacional. Y esto importaba, es este el título de imputación que se generó, un delito de lavado de activos dentro de una organización criminal, dentro de la estructura de una organización criminal. Por supuesto que las reglas cambian. En el caso peruano, las prisiones preventivas para sujetos o miembros de una organización criminal tienen plazos muy latos, de 36 meses, que pudieran incluso prorrogarse a 12 más, 48 meses de prisión preventiva, en una medida cautelar asegurativa, casi 4 años. Algunos piensan que es la verdad un despropósito del carácter asegurativo de una medida cautelar, y más bien parece o daba la sensación de que era un adelantamiento de pena ya. Es más, la audiencia de prisión revelaba justamente eso, más parecía un debate de juzgamiento o de juicio que un debate de prisión. Pero en fin, esos son aspectos procesales que hoy irán revelando en el caso peruano una perspectiva distinta en su tratamiento, en su enfoque, y si esto es lícito o no es lícito, si es legítimo o no es legítimo, y si, como decía ayer, las legitimaciones sociales van de la mano con las legitimaciones jurídicas. De lo que estamos hablando en este caso, y pongo como ejemplo a la organización criminal o a la estructura típica de la organización criminal en mi país, creo que estamos frente a un delito de peligro concreto. Peligro concreto porque la idea de agruparse colectivamente con un líder, con una estructura orgánica y con el propósito de delinquir en el tiempo,
Sí, evidentemente supone un peligro concreto. Un peligro concreto para la afectación de bienes jurídicos, por supuesto, de naturaleza colectiva. Y esto yo me reafirmo en la idea que para que pueda tener una realización no solo práctica, sino constitucional, eh, en el proceso justo, el debido proceso, como le llaman algunos, necesariamente tiene que ser objeto de control. Y esto pues me lleva irremediablemente a este tema que luego, o que mañana probablemente podamos tocar, que son los controles constitucionales de imputación necesaria respecto a las conductas comisivas. Este ejemplo, por cierto, no es el único, y dentro del discernimiento de distinción entre peligros concretos y peligros abstractos, básicamente la idea de que en el caso del peligro concreto hay un supuesto, como decía, real del peligro, pero un supuesto real de afectación al peligro que definitivamente permiten separar la situación o el estado de peligro mismo de la conducta en el sujeto. Fíjense, lo cual no sucede en el peligro abstracto, en el que la acción típicamente peligrosa o peligrosa por sí sola en abstracto ya supone necesariamente un ámbito que hay que prever, que hay que regular normativamente. Y esto es lo que se conoce como la previsibilidad de la conducta. Un tema delicado, digo, porque, espero no equivocarme, pero hablar de sujetos peligrosos o de peligrosidad de la conducta en determinados sujetos tienen definitivamente una raigambre político-criminal. Tiene un fundamento político-criminal. Me parece que escapa a la conceptualización normativa que pudiéramos intentar hacer. Y entonces es ahí donde uno empieza a preocuparse, porque construir conceptos en abstracto siempre va a resultar riesgoso. Riesgoso para límites de legalidad, límites de constitucionalidad en la persecución. Entonces, ahí hay un tema que tampoco escapan a una necesaria previsión de control constitucional. Y ya estoy, creo que, insertando en el debate, en primer lugar, la aceptación per se de técnicas, de políticas legislativas en materia de peligro. No estoy en contra de ellas. Creo que se explican en algunos casos, espero no errar tampoco en esta percepción, y si lo estoy, pues como suele ocurrir en la vida, habrá que corregirse. Creo que hay un ámbito en los delitos de peligro abstracto, sobre todo, donde parece que otras áreas del derecho o no hicieron bien la tarea, o es que la falta de institucionalidad en los países no permitieron generar o irradiar las conductas que necesitábamos, o probablemente haya sido necesaria esta cláusula que la tenemos hoy en el caso peruano, en el título preliminar del Código Procesal Penal, cuando sostenemos que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Me preguntaba, y lo hacíamos en conjunto con algunos estudiantes, con algunos alumnos, si el derecho administrativo funcionara adecuadamente para prever conductas de riesgo en las personas que se suben a un vehículo en estado de ebriedad,
Esto es, si una sanción ejemplar, descalificándola para conducir vehículos de por vida o por espacios temporales amplios, si las multas económicas o si las sanciones económicas altas y elevadas y por supuesto ejecutables, si la retención del vehículo, etcétera, etcétera, hubiesen podido generar una conducta más acorde, más previsible frente a una sociedad de riesgos, como decíamos ayer. Yo quisiera imaginarme en el caso peruano a un Estado constitucionalmente y debidamente institucionalizado, en el que las normas de infracción y de control en el tránsito realmente funcionaran. Voy a ser probablemente drástico en el ejemplo, pero es que es lo que está ocurriendo en mi país. Hay vehículos de transporte público que circulan en las ciudades principales y que tienen deudas económicas, algunas que superan incluso los 500.000 nuevos soles, el medio millón de soles que en moneda extranjera, que en dólares podría significar pues 200.000, 180.000 dólares. Y sin embargo están circulando. Hay sujetos a bordo de esos vehículos con cientos de infracciones que simplemente da la sensación no se ejecutan, no se fiscalizan, no se controlan. Sí, últimamente hay operativos, sí, últimamente se están reteniendo e ingresando a los depósitos a estos vehículos, pero hay cientos de ellos circulando. Esta falta de previsión normativa, administrativa, o esta previsión administrativa que no se ejecuta, que no se cumple, abren una posibilidad inmediata de riesgos. Abren una posibilidad inmediata de un riesgo previsible en el ámbito de conductas que pudieran mañana más tarde generar, ¿no es cierto?, alguna entidad de daños materiales, de daños personales. Pero hay que añadirle algo a este tema. En el caso peruano, la conducción en estado de ebriedad está regulada ya en jurídico penalmente. Es un delito de peligro abstracto y sin embargo tenemos para ese delito una fórmula, yo no sé si adecuada, acertada o equívoca. Es el llamado principio de oportunidad. El sujeto aborda su vehículo en ingesta alcohólica, es intervenido, se le retiene la licencia, el vehículo va al depósito y se le practica la prueba de alcoholemia, por cierto, que no deja de ser una intervención corporal, que en el ámbito de las medidas de seguridad no requieren de mandamiento judicial, y se remiten, por supuesto, copias al Ministerio Público luego de obtener los resultados en la prueba de alcoholemia. Si el resultado toxicológico advierte 0.5 de alcohol en gramo de sangre, es evidente que estamos frente a una conducta que ha ido más allá del riesgo permitido, porque los riesgos permitidos en el caso peruano para vehículos públicos es de 0.5 de alcohol en gramo o por gramo, y en el caso, en vehículos particulares y en vehículos públicos 0.2.5. Si el derecho administrativo realmente hiciera la tarea y se impidiera a estas personas volver a conducir un vehículo, probablemente sería suficiente para evitar riesgos. Pero como tenemos ese déficit institucional, ese déficit de control administrativo, ese déficit de sanción, control y fiscalización en la ejecución de la sanción administrativa, nos hemos visto obligados a penalizar, a punibilizar estas conductas. ¿Y cuál es la fórmula que utilizamos? Esta persona se remite en copias a Fiscalía lo cita a una audiencia a la que denomina principio de oportunidad, y le damos la posibilidad a los fiscales de abstenerse en el ejercicio de la acción penal
si es que éste genera una conducta reparadora. Esa conducta reparadora va a pasar, dependiendo del caso, de las circunstancias, por generar un pago. Esto se llama acuerdo reparatorio con la Fiscalía. Podrán ser $150, podrán ser 200 o 300 dólares, esto es 500 soles, 800, 1000, dependerá del caso. Y el fiscal se va a abstener en el ejercicio de la acción penal. El fiscal se va a abstener en la persecución penal porque ya llegó a un acuerdo. Es decir, lo que estamos generando es una economización, algunos autores hablan de una McDonaldización del hecho punible para los efectos de no evitar más carga procesal. En concreto me pregunto qué hemos conseguido al penalizar la conducta. Más nada, porque finalmente se queda en el primer estadio, el primer tranco de la investigación preliminar, que es casi como si se hubiese quedado en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Entonces, hay sucesos frente a los cuales me parece que no hay coherencia en el ámbito del constructo de políticas de Estado para afrontar estos riesgos previsibles o la inminencia de riesgos en conductas que podrían afectar bienes jurídicos colectivos. Esta reflexión, porque suena dura, no quiero por supuesto desmerecer el serio y responsable trabajo de quienes en el ámbito del derecho se dedican al derecho administrativo. Tengo mucho respeto y mucha admiración por ellos, pero sí podría trasladar la pregunta de ¿qué está pasando con el derecho administrativo? Da la sensación que no está funcionando y da la sensación de que eso es lo que está generando en cierta forma, esta corriente expansiva del derecho penal para cubrir estos vacíos, ¿no es cierto?, administrativos. Y que, como nos hemos dado cuenta en el ejemplo propuesto de la conducción en estado de ebriedad, solo se quedan en el ámbito de la investigación preliminar, es decir, es simplemente comunicable al ciudadano de que si conduce en estado de ebriedad y pone en peligro un bien jurídico colectivo, como podría ser, ¿no es cierto?, la seguridad, la salud física, la integridad física de las personas, y entonces se le va a perseguir penalmente. Pero el ciudadano, al comunicársele eso, igualmente se le comunica de que podría acogerse a una pauta de reparación y un principio de oportunidad. Más nada. No sé si el lenguaje comunicante de la norma genere el efecto deseado. Me parece que no es así. Entonces, hay algunos tipos penales de peligro que creo no llegan a alcanzar la finalidad y el propósito mismo que estamos buscando. O en todo caso, donde el juicio sobre el peligro no alcanza a contextualizarse desde donde lo esperamos. La organización del tipo objetivo en los delitos de peligro concreto es distinto porque requieren comprobación de que la acción ha puesto en peligro el bien jurídico. Esta comprobación definitivamente va a tener que generarse en el ámbito de la investigación y de las proposiciones probatorias del fiscal, pero estamos hablando de que se ha aumentado ya un peligro existente. Hemos hablado ya de la sociedad de peligro, la sociedad de riesgo, pero frente al riesgo que ya existe per se, esta conducta genera un incremento de afectación al peligro, de afectación al bien jurídico. Esto es el resultado. El peligro, por tanto, es consecuencia de la ejecución de una acción. Es un estado que necesaria y obligatoriamente, como digo, tiene que ser corroborada, tiene necesaria y obligatoriamente que ser verificada. En cambio, en el peligro abstracto, per se y en abstracto, valga la redundancia,
la conducta por sí ya es peligrosa. Tengo, por tanto, que hacer reflexiones mayores respecto al constructo normativo de los delitos de peligro abstracto, no así respecto a los delitos de peligro concreto. Otro ejemplo sobre el cual hemos discutido en el caso peruano es sobre los delitos de fe pública, de falsedad documental, donde el bien jurídico objeto de tutela es la confiabilidad de los documentos en el tráfico jurídico. Y donde tenemos en el artículo 427 dos conductas. Una primera que hemos considerado como la de un delito de peligro abstracto y una segunda que es el peligro concreto. Es decir, el solo hecho de adulterar o falsificar o falsear un documento ya importa un peligro, un riesgo de poder justamente afectar la entidad de seguridad jurídica y de confiabilidad de los documentos en el tráfico jurídico. No importa si este no ha sido insertado en el tráfico jurídico. Basta simple y llanamente con haber adulterado, con haber falsificado el documento. Podría el sujeto agente haber falsificado el documento y podría tenerlo bajo llave en casa. Sin embargo, ese hecho ya refleja en el autor una conducta peligrosa. Ahora, si el individuo introduce el documento falsificado, falseado en el tráfico jurídico, entonces el peligro se concretiza, más allá de los filtros y los controles que pudieran rechazar, ¿no es cierto?, el aspecto funcional del documento. Adulterar en todo o en parte, peligro abstracto. Hacer uso del documento falseado o falso, peligro concreto. Peligro abstracto el falsear, peligro concreto el hacer uso. Pero una fórmula en ambos tipos penales, siempre y cuando ocasionen un perjuicio. La entidad del perjuicio, claro, la primera conducta de peligro abstracto, con perspectiva o con posibilidades de causar el perjuicio. Y la segunda, obviamente, un perjuicio concretizado. Ese perjuicio que debatimos un buen tiempo en el caso peruano sobre si era un elemento constitutivo del tipo o si no lo era, reflejaba pues una técnica legislativa que preocupaba. Al final entendimos de que el perjuicio no es sino una condición objetiva de la punibilidad y que su verificación o su contrastación solamente era operativa ahí, en el ámbito de la punibilidad, no en el ámbito de la tipicidad. Este ejemplo nos lleva a reflexionar sobre si la utilización del concepto de peligro es correcta o es incorrecta. Sobre si la utilización del concepto de peligro solo sería correcta en los delitos de peligro concreto y no en los de peligro abstracto. Pero veamos cómo normativamente hemos venido y estamos entendiendo normativamente al peligro. Me parece que hay dos líneas ahí, dos sentidos. Por una parte, la referencia a la posibilidad de un acontecimiento lesivo cuya producción no es deseable por quien está ahí, por el sujeto agente, pero que per se solo genera el equivalente positivo de su conducta, solo genera el peligro como posibilidad en su conducta. Y por otro lado, el concepto de peligro que implica de una u otra forma ya un riesgo inminente a la afectación del bien jurídico. Por tanto, creemos que el concepto de peligro
pertenece esencialmente a la inseguridad. En otras palabras, peligro, espero no equivocarme, es inseguridad consciente. Esto es importante considerar, evaluar, porque a partir de esta delimitación, entonces nos va a ser mucho más sencillo entender, ¿no es cierto?, esta clasificación. En el peligro concreto, por tanto, la concreción o puesta en peligro real del bien jurídico, hay que entenderlo como una intensa probabilidad de causación típica en el resultado. De ahí de que en el ámbito o afirmación de la tipicidad de estos delitos, la conducta que produjo o que generó el sujeto es una conducta real que debe necesaria y obligatoriamente coincidir con lo establecido por la ley. En el delito de peligro concreto, dos son los componentes. Uno, la acción peligrosa, y dos, el resultado latente de peligro. Entonces, ahí definitivamente hay una sensación más clara, más previsible, creo que más comprensible y que no pudieran lidiar mucho o no pudiera contrastar mucho con el principio de lesividad y el principio de legalidad como controles penales necesarios. Por tanto, si uno pretende analizar el recorrido en el iter crímenes, podría existir algo así como una secuencia escalonada de riesgos decrecientes. Digo secuencia escalonada de riesgos decrecientes porque las tesis de adelantamiento de las barreras de punibilidad justamente tienen un fundamento y una base en esta hipótesis de riesgos decrecientes o de riesgos crecientes, ¿no es cierto?, frente a la entidad de los bienes jurídicos. En pocas palabras, entonces, en el peligro concreto se requiere de un juicio de probabilidad cercana de lesión, el ingreso de un bien jurídico objeto de protección en el ámbito de influencia de una fuente de peligro y la necesaria causalidad que debe de existir por si se produce o no esa concreción del peligro. Hay una dificultad y también una misión en el concepto de peligro, que consiste en definir una cantidad mínima o una constelación típica de factores causales, de circunstancias importantes, trascendentes, que en el ámbito de la causalidad van a ser necesarias y que tienen que existir objetivamente para afirmar la existencia necesaria de un peligro. Bien, creemos y estamos convencidos entonces de que, si bien es cierto, las fórmulas normativas para el peligro concreto son más claras, las dificultades, si me permiten por favor, las dificultades me parece que las tenemos en la construcción normativa de los delitos de peligro abstracto. ¿Y por qué y en qué medida? En los delitos de peligro abstracto, por el contrario, lo que se castiga es una acción típicamente peligrosa, o peligrosa en abstracto, decía hace un momento. Esta peligrosidad típica, sin existir una concretización, una posibilidad intensa de afectación del bien jurídico protegido, es un criterio clave, porque la perspectiva de la peligrosa acción o de la peligrosidad de la acción tiene que darse ex ante
Y la perspectiva ex post es el resultado de peligro, decir, que adoptamos para poder evaluarlo. Podría, en ingesta alcohólica, prender mi vehículo y no desplazarme, pero el solo hecho ya de haber prendido el vehículo abre una posibilidad de que pueda hacerlo y de que definitivamente cree una perspectiva de peligro en la acción, en mi acción. Y por supuesto, esto será ex post necesario de analizarlo para entender realmente que la conducta adoptada, ¿no es cierto?, en perspectiva, generaba un peligro de resultado. Y los delitos de peligro abstracto no se exigiría, por tanto, la comprobación del peligro por parte del juez. Mientras que tal comprobación sí sería necesaria, por ejemplo, en los delitos de peligro concreto. Por tanto, ahí hay una distinción que, a ver, voy a citar al profesor Gunther Jacobs, quien afirma que en los delitos de peligro abstracto su justificación está en el mantenimiento de la vigencia de la norma y no del mantenimiento de determinados objetos y por ende la elevación de rango de los supuestos que afectan la seguridad. Es decir, los delitos de peligro abstracto ya no se perturba el orden público, sino que lesionan el orden de la seguridad, entendida esta en un sentido normativo. La norma comunicando una conducta prohibida. Es una visión distinta. Es una visión que probablemente Latinoamérica aún no la ha aceptado y probablemente sigamos discerniendo sobre qué tan intensa y qué tan cercana a la afectación al bien jurídico resulta ser la conducta. Sobre si la conducta es peligrosa en abstracto, sobre si la conducta peligrosa en concreto es muy próxima a la afectación del bien jurídico. La otra posición, la otra postura, evidentemente solo abre la posibilidad de interpretar en abstracto o justificar, ¿no es cierto?, el mantenimiento de la vigencia de la norma y la comunicación, por cierto, como dije, de una conducta prohibida. ¿Cómo entender este pensamiento? En relación con la tesis normativa, voy a reflexionar sobre lo que también el texto en Jacobs cita textualmente sus conclusiones. A ver, en relación con la tentativa de participación y con la constitución de asociaciones criminales y terroristas, puede parecer que no es evidente una inclusión como la efectuada aquí en principio en el ámbito interno de un sujeto. Es pues, así cabría preguntar, la constitución de bandas un asunto privado, en la medida que con esta pregunta se insinúe que la persecución de fines antijurídicos no podía ser una cuestión privada. Por ello, se ve afectada no solo por la constitución de bandas, sino la concepción de su conjunto. Toda perpetración de un delito se puede definir como una conducta que no es privada, pero entonces no se tiene ya ningún motivo para detenerse ante la criminalización del pensamiento. ¿Cómo es que adelantamos las barreras de punibilidad para el pensamiento? En el caso latinoamericano y en el caso peruano, de la construcción típica que teníamos de las asociaciones ilícitas, el asociarnos con dos o más personas, dos o tres o más personas, con propósitos de delinquir, ya importaba una conducta delictiva que normativamente, por supuesto, comunicaba una prohibición. No era necesario que esta conducta peligrosa de asociarse tenga un mantenimiento en el tiempo, un sostenimiento en el tiempo, sea organizada y justamente se oriente a delinquir, ¿no es cierto? Lo cual sí ofrece la construcción normativa de la organización criminal.
Entonces, en el caso peruano hemos dicho, la asociación ilícita importa una corriente o una fuente de peligro abstracto, en cambio el ser miembro de una organización criminal ya importa definitivamente por su estructura orgánica, por los elementos circundantes y sus circunstancias, una conducta de peligro concreto. Si la esfera pública o la esfera privada va a incidir en la contextualización, es una dimensión distinta. Sabemos perfectamente que el ámbito de desenvolvimiento de las organizaciones criminales, sean estas en tráfico ilícito de drogas, en lavado de activos, en corrupción de funcionarios, en extorsiones, en trata de personas, por supuesto que involucran la afectación de bienes jurídicos, no solo más difusos, sino fundamentalmente de bienes jurídicos colectivos. En tanto, la entidad en la asociación ilícita se restringe más al ámbito privado, al ámbito de acción delictiva, pero digo, de afectación a bienes jurídicos más privados, más individualizados, de no tanta raigambre colectiva como sí sucede con la otra figura. Es evidente que estos análisis y estas perspectivas que hacemos resultan imprescindibles y necesarias para poder conceptualizar y analizar una conducta comisiva en este tipo de delitos. Hasta acá esta pequeña reflexión sobre los delitos de peligro abstracto y los delitos de peligro concreto. Yo nuevamente dos cosas. Una, las políticas de Estado hoy en día responden en el ámbito de lucha contra la nueva criminalidad solo meras especulaciones o realidades normativas que hay que analizar. Son realidades normativas. Estas realidades normativas hay que analizarlas solamente en el contexto de su funcionalidad normativa, dogmática, o dentro del ámbito y el contexto de su funcionalidad operativa, en ambas. Los controles que hay que hacer serán controles constitucionales solo al ámbito del constructo normativo, esto es, del derecho penal sustantivo, o también en el ámbito de su operatividad y fiscalizar y controlar constitucionalmente también cómo es que se están realizando normativamente en el proceso estas realidades normativas. Ambas. Tercero, esta delimitación de política de Estado para prever conductas de peligro, adelantando barreras de punibilidad, ¿desborda constitucionalmente el principio de legalidad, el principio de lesividad? No. Son necesarias frente a fuentes de peligro que no habíamos previsto en el pasado porque no existían. Fuentes de peligro que hoy se empiezan a generar, que hoy empiezan a darse y a presentarse en una sociedad más conflictiva, en una sociedad más riesgosa y que evidentemente necesita de nuevas reacciones estatales para ser no solo frontal, sino eficiente. Cuarto, si bien es cierto, estamos legitimando en rango de excepción estas previsiones normativas, creemos de que las mismas tampoco de ninguna manera pueden desbordar algunos límites, tanto penal sustantivos como procesal penales, desde la esfera del derecho constitucional. Es decir, los jueces de garantía en fase investigativa, los jueces decisores en fase de juzgamiento, tendrán que hacer controles de tipicidad constante y permanentemente. Y no solamente entender que esos controles de tipicidad objetiva y subjetiva están reservados para el ámbito de los controles en el ejercicio de la acción penal o de los controles en el estadio de la etapa intermedia, que es básicamente el estadio para controlar constitucionalmente los requerimientos fiscales, sino también controles que en el juicio de subsunción tendrán que volver a hacerse en el ámbito de la fase de juzgamiento.
Creo que hoy, más que nunca, no podemos renunciar al filtro constitucional, al filtro convencional, para seguir dotándole a estas previsiones normativas no solo del ámbito de las legitimaciones sociales que las sostienen, sino desde el ámbito de las legitimaciones jurídicas, que es donde probablemente nos falte comunicar a la sociedad el propósito y la finalidad de estos conceptos normativos y el propósito y la finalidad de que realmente se conviertan en herramientas que de una u otra forma ofrezcan ciertas soluciones. Quinto, es inevitable seguir esbozando ideas o seguir proponiendo ideas o seguir alentando ideas para que los estados se interesen en el ámbito de institucionalizar sus diversos entes organizativos o estructuras organizativas, para que el derecho administrativo empiece igualmente a ofrecer fórmulas eficientes frente a la desobediencia o el desacato normativo del ciudadano, incoherente, incongruente, por supuesto, en su conducta. Me resisto, debo de reconocerlo, me resisto aún a corrientes como las del derecho penal del enemigo. Me resisto a creer de que la mínima intervención y la última ratio ya son letra muerta. Me resisto a creer que la única fórmula viable y posible de seguir construyendo países democráticos es la de sobredimensionar, es la de expansionar o hacer más expansivo el derecho penal en nuestras fuentes normativas. Me resisto a creer de que no hagamos controles o filtros sobre las políticas criminales o sobre los elementos de política criminal que empiezan a posesionarse, lo decía ayer, empiezan a posesionarse y a direccionar el derecho penal sustantivo, el derecho penal especial, el derecho procesal penal, el derecho de ejecución penal. Me resisto a creer de que en el caso peruano aún no nos interesemos por educar a los jóvenes en las aulas universitarias respecto a esta ciencia político-criminal, que por supuesto es donde tenemos que desarrollar probablemente nuestros mayores y mejores esfuerzos para tener políticas sostenidas en el tiempo y con una dirección legítima, lo repito, lo reitero en todo caso, legítima social y jurídicamente. Y creo nuevamente, y esta es otra reflexión, de que la idea de copiar modelos, que es muy usual en Latinoamérica, la idea del recetario que viene de fuera y que queremos aplicarlo tal cual o metodológicamente en la misma o en el mismo sentido, tiene necesariamente que también controlarse. Y la fuente legislativa es el primer gran filtro. Los estudios sociológicos, los estudios axiológicos, los estudios criminológicos, los estudios políticos que tengan que hacerse, tendrán que ser o tener una fuente vinculante de tal fuerza que justamente nos permitan construir de mejor forma algunos tipos penales y sobre todo nos permita comunicar como corresponde al ciudadano esta perspectiva. Creo que hoy se hace imprescindible frente a estos constructos normativos asumir la
corriente de apertura en el consenso. Los debates académicos, la discusión, la contradicción que pudiéramos tener argumentativamente, tendrá que ser pública y tendrá que comunicar al ciudadano este debate para luego poder tomar y adoptar las decisiones más correctas frente al ámbito de la inseguridad, frente al ámbito del conflicto social, frente al ámbito de lo que algunos medios de prensa han llamado y han denominado alarma social. No puedo cerrar esta sesión hoy, 17 de abril del año 2019, sin antes comunicar lo que ya obviamente el mundo ha sido comunicado a través de la prensa. Hoy por la mañana un expresidente de la República, el señor Alan García Pérez, se ha pegado un tiro en la cabeza, ha intentado suicidarse, lamentablemente, a pesar de haber sido trasladado y conducido a un centro hospitalario, ha fallecido. Cuando afrontaba en fase investigativa preliminar un mandato de detención preliminar, un mandato de allanamiento, un mandato de incautación de bienes. No creo que el suceso en este momento y dadas las circunstancias se abra para cuestionar o criticar modelos de persecución o para cuestionar y criticar las conductas o las vidas políticas de determinadas personas. Lo que sí creo es que es un momento para reflexionar. Un momento para reflexionar sobre estas nuevas fuentes de peligro, sobre, en todo caso, esta entidad compleja de delitos. Me refiero al crimen organizado, y me refiero a la corrupción de funcionarios, y me refiero al lavado de activos, que evidentemente generan una expectativa en el ciudadano para ser enérgicos en la lucha contra estos fenómenos criminológicos, pero que evidentemente también desde la perspectiva de nuestra formación jurídica nos educan o nos enseñan, o en todo caso nos invitan a reflexionar sobre la innecesariedad de extralimitar algunas medidas en el ámbito de la persecución. Creo que en este momento esta es la gran tarea, y creo que ya lo decía el día de ayer. Tratar que las garantías absolutas, pues que ya las entendimos, no son tan absolutas. Entender que los derechos del Estado a ejercitar el jus puniendi, también legítimas, y los derechos del ciudadano tienen que encontrar la debida ponderación. Una ponderación adecuada en controles de idoneidad, en controles de necesidad, una ponderación de derechos imprescindible y necesaria desde el ámbito de una debida proporcionalidad. Lamento este suceso, este hecho en mi país. Vamos definitivamente a ser reflexivos frente a esta circunstancia, reflexivos en lo que vengo sosteniendo, en la lucha decidida contra el crimen, contra el delito, pero también decididos a seguir siendo respetuosos de nuestros compromisos constitucionales y de nuestros compromisos en tesis de convención, con todos aquellos pactos y todos aquellos tratados que evidentemente nos comprometen a ser respetuosos de los derechos fundamentales, de las garantías constitucionales y, por qué no, de los principios sobre los que se estructuran, sobre los que se delimitan en el ámbito penal sustantivo la construcción de tipos penales.
en el ámbito procesal penal en las que se operativizan las normas para realizar ese derecho penal material, sin perder de vista nunca, jamás, el control constitucional en ambas esferas. Mi, mis más sentidas condolencias a la familia, por cierto, y en todo caso el compromiso como ciudadano a estar despierto a sucesos que imagino y entiendo empezarán a generarse en este país. Un país que se siente hermano de todos ustedes, hermano de Latinoamérica, y que lo único que pretendemos es justamente hacer o construir un país, como dicen, de bienestar colectivo. Muchísimas gracias por la atención. El día de mañana les ofrezco nuevamente estar en vivo. Creo que las razones laborales me van a permitir eso, para poder conversar con ustedes probablemente y de manera muy breve y sucinta sobre el aspecto teórico del dolo, sus lineamientos, pero me interesa sobre todo analizarlo frente a determinados fenómenos delictuales. Me interesa mucho, por ejemplo, analizar con ustedes el dolo eventual en el delito de lavado de activos, que es un tema interesante, y luego abriremos paso pues, para conversar con ustedes sobre un fenómeno que también considero importante para entender mejor los delitos de comisión. No solamente en esta perspectiva teórica de entender los delitos de comisión, ¿no es cierto?, en el intercrímenes, de entender los delitos de comisión desde las distintas escuelas del derecho penal y cómo éstas se han ido desarrollando y estructurando, entender la necesidad de las valoraciones normativas que veíamos y tratábamos ayer, entender estas conductas comisivas frente a un fenómeno normativo de conceptualizar al peligro como una fuente que explica estos llamados delitos de peligro, entender en las conductas comisivas los lineamientos del dolo. Si no, igualmente voy a tratar de reflexionar con ustedes el día de mañana en vivo respecto a cómo es que los órganos persecutores están construyendo estas imputaciones en procura de eficientar el jus puniendi dentro de un proceso penal. A esto le hemos llamado la imputación necesaria dentro de las conductas comisivas del delito. Y para distinguirlas, por cierto, de las imputaciones simple y llanamente preliminares, que definitivamente no alcanzan el límite de una imputación necesaria que pudiera garantizar en estricto sensu el principio de legalidad, el deber de motivación, tanto de los requerimientos fiscales como de las decisiones jurisdiccionales, garantizar el derecho de defensa como una fuente renunciable, imprescriptible e inalienable, y por supuesto garantizar los criterios lingüísticos, esto es de comunicación en la semántica de un tipo penal que por supuesto abre no solo un interés de persecución y sanción, sino también un interés de defensa. Esta diferenciación entre las imputaciones en fase preliminar como imputaciones mínimas y las imputaciones en fase de investigación preparatoria formal o luego de haberse accionado penalmente la acción, imputaciones necesarias, estos distingos, estos constructos nos van a permitir entender cómo hoy, en el caso peruano, y no sé si en Latinoamérica, esto vamos a compartirlo con ustedes mañana, se están generando las investigaciones. Cómo es que están generando probablemente algunos resultados en fase investigativa, y si algunos resultados ya en fase de juicio estarían garantizando pues, un efectivo ejercicio del jus puniendi luego de haber superado todos los filtros y todos los controles de los que venimos hablando. Muchísimas gracias.
mi aprecio, mi saludo y un abrazo fraterno a todos los países de Latinoamérica. Y sin lugar a dudas, el esfuerzo de Latin Juris por permitirnos un abrazo desde la academia, un abrazo desde el discurso, desde el concepto, desde el razonamiento. Creo que hoy en día nos permite ser más hermanos de lo que ya somos. El conflicto da la sensación que tiene el mismo rostro en el Perú, que en Argentina, que en Bolivia, que en Argentina, que en México, que en Panamá, que en Costa Rica. Y por tanto, si en algún momento nos comprometimos a un esfuerzo de reforma procesal penal en Latinoamérica, hoy creo que todos estamos comprometidos a ese esfuerzo por generar coherencia, no solo en el discurso, sino en el constructo del derecho y por supuesto en la aplicación, interpretación de ese derecho. Soy consciente de que las corrientes ideológicas pudieran ponernos en situaciones a veces adversas, a veces contrarias, pero este debate, este consenso desde la academia, que por cierto es alturado y va a ser en esa línea, es la que debiera de permitirnos, respetando por supuesto las ideologías, ir a la construcción de lo que tanto necesitamos. Una ideología sólida en el constructo constitucional, en el constructo de respeto a la dignidad humana, pero al mismo tiempo una ideología que nos muestre herramientas útiles, idóneas y eficaces para no tener compasión contra el crimen, contra el delito, sobre todo desde su estructura compleja, abstracta y, si se quiere, en todo caso, muy gravosa y muy dañosa para la sociedad latinoamericana. Busquemos esos consensos, busquemos esos equilibrios y juntémonos pues y aperturemos, ¿no es cierto?, nuestras mentes y el mejor de nuestros esfuerzos por ser realmente lo que pretendemos. Una Latinoamérica libre, una Latinoamérica justa y en todo caso una Latinoamérica que suele abrazarse como hemos sabido hacerlo. Muchísimas gracias y el día de mañana estaremos en vivo. Hasta luego.